Hola, buenas noches a todos y bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y hoy voy a comentar un género y una película, sobre todo un género que no he comentado hasta ahora en el canal, pero que sin duda llegó a ser uno de los más prolíficos en la etapa dorada de los años de Hollywood, de los años 40, de los años 30 y en los años 50. Hoy vamos a hablar esta noche un poquito de cine negro de la mano de uno de los mejores directores del momento, de los directores del momento de la historia de Hollywood que os voy a comentar, sobre todo entre los años 40 y en los años 50. Hoy os voy a hablar de una obra maestra del cine negro, La jungla de asfalto, realizada por John Huston en 1950 y que tiene un reparto de actores realmente extraordinario y envidiable. La verdad es que del reparto de actores de esta película se podrían decir muchísimas cosas. Se puede decir que es comparable a las mejores películas corales de la historia del cine. Se puede decir que es uno de los repartos corales que podrían compararse perfectamente con incluso con los del Padrino como película de cine negro, y que sin duda representa uno de los máximos exponentes del cine negro, del cine noir, como se le conocía en la época, sobre todo en los ámbitos de las grandes productoras de cine como la Metro-Goldwyn-Mayer. La Metro-Goldwyn-Mayer, la productora de esta película, realizó con este film y con John Huston, sinceramente, una de las mejores películas de cine negro de todos los tiempos, y que es recordada hoy por los cinéfilos con gran cariño debido pues a todos los grandes toques cinéfilos que tiene la película, de todos sus aspectos, cuidados hasta el más mínimo detalle, de sus diálogos incisivos, de sus personajes sobrios y oscuros, y sobre todo de una trama que marcaría las pautas de lo que sería el cine negro posteriormente, pero que también tiene muchos de los momentos del mejor cine negro también de los años 30, de los años 40, películas como Perversidad de Fritz Lang, o también incluso films posteriores como el Halcón Maltés del propio John Huston, El Tesoro de Sierra Madre también de John Huston, y sinceramente una de las mejores películas de cine policíaco de la historia. Realizado en riguroso blanco y negro, muy característico de aquella época para las películas del film noir. Noir es en francés, es negro. Que seguramente pues sería ya considerada, ya desde el mismo momento en el que se estrenó, una obra de arte en sí misma de la historia del cine, y recordada por mí mismo, recordado también por muchos cinéfilos y muchos críticos, como uno de los mejores films policíacos que ha dado la historia del cine. La verdad es que la trama de La jungla de asfalto gira en torno, argumentalmente hablando, a un atraco de joyas que van a perpetrar los protagonistas de la película. La película, la verdad es que está protagonizada pues por un actor, para mí, bastante conocido, pero que para el gran público no era uno de los de la primera fila de Hollywood como había, pues como pudiera ser en su momento Robert Mitchum, Burt Lancaster o Kirk Douglas, por citar algunos de los actores y estrellas de Hollywood de carácter del momento. La película está protagonizada por el actor Sterling Hayden, que era uno de los actores de carácter más recios y secundarios, por así decirlo, más sólidos que dio Hollywood, digamos, dentro de su época de oro y sobre todo en la época de la Metro-Goldwyn-Mayer. Sterling Hayden fue el que protagonizó varios años después también la película de cine negro realizada por Stanley Kubrick llamada Atraco Perfecto, y que se puede decir que tiene muchísimos paralelismos con esta jungla de asfalto, que es realmente una obra maestra en sí misma y que ahora os voy a pasar a comentar. La película, como os he dicho, gira en torno pues, a un grupo de personas que quieren robar pues, una serie de joyas, lo que ellos llaman uno de los mayores atracos de la historia de la humanidad, y que todos ellos están, por así decirlo, involucrados, pues personajes de las altas esferas, como un abogado totalmente corrupto, interpretado de una manera muy sobria y muy elegante por el actor Louis Colhern, uno de los mejores actores del Hollywood de todos los tiempos, y sinceramente uno de los secundarios más prolíficos que dio la etapa de Hollywood. Y también está en el elenco de secundarios están Sam Jaffe, en el papel de un alemán pues se podría decir así, ex nazi, que estuvo en la cárcel durante muchos años y que perpetró el crimen, que aquí en esta película se va a desarrollar, por James Whitmore, sin duda uno de los secundarios también de carácter del Hollywood clásico, y también por dos actrices que eran excepcionales tanto en las películas dramáticas como en las películas cómicas, y que una de ellas pues, realizó su primer papel protagonista, pero se puede decir que fue el primer pequeño papel protagonista que tuvo una jovencísima Marilyn Monroe.
También está coprotagonizada por otra actriz que ya vimos en la película Cantando bajo la lluvia, que es Jean Hagen, y que realiza una interpretación contenida realmente extraordinaria. Del nivel interpretativo de este film se puede decir que todos los actores están realmente sobresalientes en todos sus aspectos. Uno de los fuertes del cine de John Huston era sin duda el tratamiento que hacía de los personajes. El cine de John Huston ya pudiera ser de cine dramático, de aventuras, género policíaco. Era un género que estaba enfocado tremendamente en los personajes. Podrías decir, bueno, pues es que todos los directores hacen películas de personajes. Pero los personajes que realizaba John Huston en sus películas eran personajes realmente sobrios. Se podría decir que el cine de John Huston, que muchos críticos especializados en cine no lo ven como desde ese punto de vista, pero que yo creo que el cine de John Huston era un cine más de personajes como perdedores. Uno de los puntos fuertes que tiene esta película es sin duda que todos los personajes se les muestra unas grandes debilidades, se les muestra, es decir, sus puntos débiles en la gran pantalla, se les ve con miedo, y que realmente toda la trama que gira en torno a ese robo de joyas que os he comentado está realmente destinado al fracaso. La verdad es que es una película, esta película yo la definiría como una gran película, pero de grandes perdedores. El papel de Sterling Hayden, que es un ladrón de 3 al cuarto, acusado en los primeros compases de la película por ser pues un ladrón no de guante blanco precisamente. Luego tenemos al personaje interpretado por Louis Holgren, que lo que hace es de un abogado corrupto. Tenemos al profesor alemán, interpretado extraordinariamente por Sam Jaffe, que se llevó una nominación, merecidísima nominación al Oscar por este papel. El papel de James Whitmore, que hace de dueño de un bar, en el que los primeros compases de la película es completamente consciente que está ayudando a los ladrones de esa ciudad, ocultando los revólveres en las cajas registradoras del bar. Por lo tanto, también es otro, digamos, otro paria de la sociedad, otro perdedor. Y también el personaje de Marilyn Monroe, que realmente pues ella es como la amante del abogado corrupto, interpretado por Louis Holgren, pero que evidentemente pues ella es, en un principio no es consciente de todos los crímenes que está realizando por así decirlo, su tío, como lo llama en la película, pero que en realidad es su amante, es como una prostituta de lujo. Y también el papel interpretado por Jean Haven, que evidentemente en este film hace una interpretación, como os he dicho anteriormente, muy contenida, pero que realmente hace un personaje enamorada del protagonista y que y que le apoya en todo momento, ya sea para bien o para mal. Es realmente extraordinario esa secuencia final en el que el personaje de Sterling Hayden está tendido sobre la hierba de una gran granja y herido prácticamente de muerte, y el personaje de Jean Hagen pues está intentando ayudarle para que no fallezca, porque ella está perdidamente enamorada de ese gran perdedor, pero que más que enamoramiento lo que se siente es una gran lástima por todas las condiciones humanas en las que está viviendo. Como en todas las grandes películas de cine negro, se puede decir que la ciudad donde se ambienta toda la acción, se puede decir que es una protagonista más, ya que está filmada de un modo muy sobrio, muy tenue, llena de claroscuros, muchas veces de noche, la mayoría de veces, y que pocas, se puede decir que ninguna vez se la ve una ciudad que tenga una vida como muy cotidiana, una vida donde se ve a la gente pasear por las calles, con los coches, con gente multitudinaria por las calles. Siempre se la ve como una metrópolis, o se la filma, John Huston filma la ciudad desde un punto de vista muy sobrio, muy oscuro, en el que los callejones están compuestos de claroscuros, en un realmente elegantísimo blanco y negro, en el que las calles están muy vacías, en el que parece que los crímenes se están perpetrando en todas las casas, que era realmente como se filmaban las películas del cine y del género negro, mejor dicho, del cine negro, del Hollywood clásico de entre el 1940, 1945, 1955 aproximadamente. La jungla de asfalto es una película pues que se copió realmente muchísimas veces, y que tanto su estructura narrativa como su pulso, su montaje, incluso digamos la interpretación de los actores, fue plagiada muchísimas veces, y que directores posteriores como Brian De Palma en su Scarface, por ejemplo, del año 82, 83, la copió también en lo que fueran esos grandes primeros planos que tiene la película.
en los que son los planos secuencia, donde están los diálogos de los protagonistas y de los personajes. Es decir, es una película, La jungla de asfalto, que si os digo la verdad, ha sido tantas veces copiada, pero para mi modo de entender nunca ha sido igualada, ya que el pulso narrativo que tiene John Huston en este film es realmente extraordinario en toda la extensión de la película. Se puede decir que esta película tuvo una gran controversia en su momento, ya que se enfoca la película desde el punto de vista de los ladrones. Es decir, John Huston filma la película para que desde un punto de vista visual y narrativo nos identifiquemos con todos los protagonistas del film, es decir, con los ladrones. Evidentemente, en aquella época esto no era excesivamente políticamente correcto, como os podéis dar cuenta. Pero a John Huston, que era un director bastante iconoclasta y muy controvertido, pues realmente no le importó. Y filmó una de sus mejores películas, sin duda alguna. Aquí la policía, en esta película, está enfocada desde todos los puntos de vista que podamos visualizar dentro de una película de género negro. Ya que está, pues, evidentemente el jefe de policía, que es como el gran héroe de la ciudad, que se vanagloria de todos los éxitos conseguidos por su cuerpo de policía, y luego también tenemos al policía corrupto, que está a las órdenes del jefe de policía, del comisario, por así decirlo, del jefe de policía, y que tiene los contactos con uno de los personajes que están perpetrando el golpe que van a dar, este gran robo de las joyas. Pero que en todo momento se mantiene un poquito distante, pero que le mantiene este contacto informado para que pueda él, por así decirlo, avanzar en el escalafón de la sociedad y llegar pues a quitarse esa espinita que al principio de la película, esa bronca que le echa el comisario jefe, porque realmente no está teniendo excesivo éxito dentro de lo que es su cometido de policía. Por lo tanto, él se alía con uno de los ladrones, que en principio no sabe nada sobre el robo, pero que será yendo informado a lo largo de todo lo que es la película. Es decir, desde el punto de vista de la policía tenemos tanto los policías buenos como los policías malos, es decir, los policías buenos, aquellos que se preocupan por el bienestar de la ciudad, y los policías malos, los corruptos, que tienen sus contactos también con los ladrones y con, por así decirlo, con los ladrones, los corruptos de la ciudad, para poder, evidentemente, pues echar el guante a alguno de ellos, siempre traicionando a sus compañeros desde el punto de vista de los ladrones. La verdad es que esta es una película en la que los personajes están tratados, los ladrones de todos ellos, están tratados de un punto de vista muy sobrio, en el que se están exponiendo constantemente las debilidades y por qué son unos parias y unos perdedores de la sociedad, como dirían los norteamericanos, no auténticos losers, pero que nosotros poco a poco les vamos cogiendo cariño a lo largo del metraje de la película, les vamos cogiendo confianza y evidentemente nos vamos identificando, que es uno de los puntos fuertes que tiene la película. Y que os hablaba de lo controvertida que fue, debido a que, evidentemente, lo que se resaltaba era el punto de vista de los ladrones y no tanto el de la policía, que era, por así llamarlo, lo políticamente correcto. Pero el modo que tiene de filmar John Huston La jungla de asfalto es dando protagonismo a todos los personajes desde un punto de vista más colectivo. Es decir, todos ellos tienen una serie pues, de relaciones de amistad, aunque está un tanto, por así decirlo, limitada, ya que en ningún momento llega ninguno de los personajes dentro de lo que compone el grupo de los ladrones que van a perpetrar el golpe del robo de las joyas, no confían al 100% los unos en los otros, pero están como guiados por unos códigos de honor basados en la amistad, porque debido a que todos ellos son unos perdedores de la sociedad, se quieren ayudar los unos a los otros para superar y para salir este bache. Evidentemente esas relaciones de amistad lo que hacen es intentar fraguar o cohesionar el grupo de personajes que componen los ladrones, pero tratados siempre desde el punto de vista argumental de un modo más colectivo que individual, aunque individualmente pues también conoceremos las historias de cada uno de ellos para que podamos un poquito cogerles cariño e identificarnos con ellos poco a poco. La verdad es que podría decir, por ejemplo, también que desde el punto de vista argumental, la película tiene unos guiones, por así decirlo, tiene unos diálogos realmente excepcionales. Son todos diálogos muy incisivos, son todos diálogos muy cuidados, muy pormenorizados, no sobra un plano, no sobra una línea de diálogo, y todos los personajes recitan sus líneas de diálogos como si estuvieran temerosos de Dios. Es decir, porque ellos saben a ciencia cierta que están cometiendo un robo muy grande, perpetrando un robo muy grande, y todos ellos van con cuidado de a quién les va a comentar las cosas, si pueden confiar en un compañero, si no pueden confiar en otro, y todo ello técnicamente está plasmado con algunos de los mejores primeros planos que yo he visto en mi vida.
unos primeros planos tanto de Sam Jaffe, de Louis Colhern, de Sterling Hayden, de todo el elenco de actores, que lo que prima, por así decirlo, es las miradas incisivas que se van echando los personajes los unos a los otros, debido a esa continua amistad-odio, pero también relación de desconfianza que tienen los unos con los otros. Son característicos los planos de esta película en el que, enfocando la cámara desde un punto de vista en contrapicado y con una iluminación muy tenue y muy sobria, nos vamos dando cuenta de los auténticos sentimientos, de las desconfianzas que hay entre ellos, de esas miradas de rencor, de esas miradas de venganza, de esas miradas de desconfianza que tienen los personajes los unos a los otros. Por eso os digo que el personaje, o mejor dicho, que las películas de John Huston eran películas realmente de personajes muy controvertidos, que todos ellos tenían como, ¿cómo lo diría?, como algo que ocultar, y que cuando decidieran comentárselo a otras personas, empezaran a sudar, empezaran a ponerse nerviosos, empezaran a desconfiar en todo momento. Es realmente magistral ver la interpretación de todos estos grandísimos actores, forjados en el Hollywood clásico, muchos de ellos secundarios, pero con una calidad interpretativa realmente excepcional. Otro de los puntos fuertes que tiene la película, y aunque no salga mucho tiempo, fue, como os he comentado antes, la primera aparición de Marilyn Monroe en la gran pantalla, en 1950, haciendo de la sobrina amante de Louis Colhern, es decir, del abogado corrupto que intenta perpetrar y financiar todo lo que es el golpe de la película. Las 2 o 3 secuencias que sale Marilyn Monroe es realmente impresionante. Sale muy jovencita, con una belleza extraordinaria. Y como dice el personaje de Louis Colhern, este abogado corrupto que financia todo el golpe, que una de las veces se la queda mirando y le dice: qué maravillosa criatura. Era realmente pues una línea de diálogo que yo creo que la plasmó ahí el propio John Huston, que además también hace las labores de guionista, de adaptador de la novela homónima de la que se basa esta película, debido pues a la gran juventud y belleza que tenía en ese momento Marilyn Monroe. Estamos hablando de 1950. Marilyn Monroe estaba empezando en el mundo del cine y por lo tanto sale en esta película con toda su majestuosidad y con toda su belleza, que luego fue afianzando dentro de lo que fue esa maravillosa década de los 50, de la que también hablaré en muchísimas películas. La verdad es que la década de los 40 y los 50 fue una época realmente extraordinaria para el cine negro en todo Hollywood. Y se puede decir que La jungla de asfalto representa uno de los puntos cumbre, uno de los puntos fuertes, sin duda, de este tipo de géneros. Como os he dicho, los personajes también están plasmados de un modo en el que todos ellos, como os he dicho anteriormente, son unos auténticos perdedores, pero que aspiran realmente todos ellos, pues con este gran golpe que van a dar, pues a mejorar sus vidas, porque muchos de ellos son padres de familia, otros aspiran a serlo, y otros, como el personaje Sam Jaffe, que es ese, por así decirlo, científico que ha pasado varios años en la cárcel, perpetrando este golpe perfecto, pues siempre él quiere, por así decirlo, o quisiera haber tenido una familia con niños sobre la que poder cuidarse. Es realmente extraordinaria esa secuencia casi al final de la película, en el que casi cuando le van a ya atrapar al personaje Sam Jaffe, a este científico alemán, a este profesor, por así decirlo, como él ya sabe que le van a atrapar, le van a volver otra vez a llevar a la cárcel porque los policías están en una zona fuera de un pub, de un bar en el que él está, y echa una serie de monedas a la máquina y quiere ver cómo unos chicos allí están bailando. Y como el taxista, en el que le ha llevado a las afueras de la ciudad hasta ese bar, le dice: no te preocupes, tenemos todo el tiempo del mundo para ver esto, aunque él sabe que terminará de nuevo en la cárcel. Pero él quiere vivir esos años de juventud en el que era libre, en el que no tenía problemas, y se vanagloria mirando a esos jóvenes que están bailando, también con un cierto toque de envidia, pero también de nostalgia, porque ese personaje pues no ha podido llegar a ser lo que él pudo en todo momento. Se puede decir que La jungla de asfalto, como adaptación, como guión, es realmente extraordinaria. Yo no he tenido el placer de leer la novela original de la que se basa la película, pero en su día, cuando me informé un poquito de la película, todas las críticas señalaban que era ya no solo una excelente adaptación, sino que John Huston había cogido una serie de personajes, los había transformado, por así decirlo, a su modo de ver el cine, de concebir el cine negro, y les había dado una personalidad propia, que ya estaba plasmada en la novela, pero que realmente lo que quería hacer era adaptarlo a su estilo.
John Huston siempre fue un director bastante controvertido, pues recordemos que también saltó a la fama con una serie de películas, como yo os digo, las del Tesoro Sierra Madre, El Alcohol Maltés, sobre todo, que es otra gran película de cine negro, La Reina de África o Dublineses, que fue un retrato de sus antepasados irlandeses que tenía John Huston, que fue además, película realizada en 1987, fue su último film. Pero todas las películas que os he citado, incluida La Jungla de Asfalto, La Reina de África, El Tesoro de Sierra Madre, El Halcón Maltés, Dublineses, El Hombre que Pudo Reinar, aquella magnífica película con Michael Caine y con Sean Connery, se puede calificar como de auténticas obras maestras, cada uno en su género. Por lo tanto, se puede decir que John Huston, ya no solo en La Jungla de Asfalto, sino en toda lo que es la faceta de su amplia filmografía, de su dilatada filmografía, se puede decir que fue uno de los directores mejores de su momento y que supo plasmar como nadie, por así decirlo, unos personajes siempre controvertidos, siempre oscuros, turbios, y que La Jungla de Asfalto es un claro exponente de la película. Otro de los puntos también que yo encuentro que es realmente impresionante y que luego sería también muy imitado dentro de lo que es el cine negro, es que el protagonista de la película, o uno de los protagonistas, fueran también los decorados. Es decir, ya no el tono claramente policíaco de policías, de ladrones, de robos, de atracos, que todo eso está extraordinariamente filmado por la cámara de John Huston, con contrapicados, con luces muy tenues, debido a que son siempre temas muy siniestros, sino que también la ciudad, como os he dicho anteriormente, tiene un protagonismo propio. La película, por ejemplo, empieza pues con un gran plano de una ciudad. No nos dice qué ciudad de Norteamérica es, pero que empieza un plano con una ciudad en el que no se ve la gente caminando por la calle, en el que no hay movimiento de coches, aunque está empezando a amanecer y que toda la gente debería ir a sus trabajos, debe tener los atascos, debe tener los embotellamientos. Es una ciudad que está completamente vacía. Y que yo creo que John Huston quiere filmar esta película pues realmente sabiendo que efectivamente esa ciudad tiene que estar vacía para que el protagonista o los protagonistas sean tanto los policías como los ladrones en sí mismo, que es todo en torno a lo que gira esta película, enfocada desde el punto de vista de film noir. Visualmente o técnicamente os puedo decir que esta película también me recuerda muchísimo a aquellas películas del expresionismo alemán, ya que tiene una gran abundancia de sombras, de claroscuros, neblinas. En este canal yo, por ejemplo, comenté la película de Nosferatu, en el que pues todas las secuencias eran muy oscuras, las sombras eran grandes protagonistas, las neblinas, en el que los personajes tienen todos pues temas turbios, temas como si estuviesen avergonzados de dedicarse a ello. La Jungla de Asfalto, el protagonismo de la ciudad, el protagonismo que tiene la ciudad donde están desarrollando los acontecimientos, también está enfocado desde ese punto de vista, en el que casi siempre lo vemos en amaneceres o en anocheceres, en locales o en sitios que siempre son por la noche, en el que en el fondo se ven neblinas, como si fueran todos, es decir, como si el tono de lo que es la fotografía fuera enfocado o estuviera enfocado también al tono o al punto de vista emocional de los protagonistas. Es decir, la dirección artística, la fotografía oscura, pues el tema de los personajes oscuros. Porque eso realmente, así es porque se llamaba cine negro. Es decir, porque eran temas muy controvertidos. Y siempre, o casi siempre, se filmaron en un riguroso blanco y negro. La verdad es que la textura que tiene la fotografía de esta película, o por lo menos esta versión en DVD, que yo tengo, y que la he estado revisando esta noche para recordarla un poquito, pues la verdad es que la textura de ese blanco y negro que tenían las películas de la Metro-Goldwyn-Mayer, y que en realidad todas las productoras, pero en expreso la Metro-Goldwyn-Mayer, que tuvo un extraordinario director de fotografía en esta película, no me acuerdo exactamente el nombre del director de fotografía, pero si mal no recuerdo también era el director de fotografía de Cantando bajo la lluvia. Es decir, es un director de fotografía muy en la línea de los grandes clásicos de la Metro-Goldwyn-Mayer y de las productoras del momento de Hollywood, filmando grandes planos. La cámara casi siempre, dentro de la sabiduría visual que tenía John Huston, se mueve o prácticamente, si no es con uno o con varios, con casi todos los personajes que están dentro de la secuencia, otorgando protagonismo a casi a todos ellos. Abundan los planos secuencia, en el que John Huston deja que los personajes se explayen, desarrollen su personaje ampliamente dentro del encuadre y que por lo tanto no haya un montaje excesivamente exacerbado donde se esté cortando continuamente. Era un modo de tener y de filmar el cine como se hacía en el Hollywood clásico.
Otro de los puntos fuertes, como os he dicho, en realidad hay muchos porque la película, la verdad es que todos los puntos se pueden comentar y todos son muy importantes, es sobre todo los juegos de miradas que tienen los personajes. Los juegos de miradas cuando ellos están, ya no son interpretando su personaje, sino intentando desconfiar los unos a los otros, como os he indicado anteriormente, cuando están realizando el robo en esa célebre secuencia en el que, por así decirlo, no quieres que suene ninguna sirena de coches de policía para que ellos puedan perpetrar su crimen, porque, como os he dicho antes, y evidentemente así lo atestigua la película, te tiendes más a identificar con el ladrón que con el policía, porque estos ladrones son, por así decirlo, gente normal que se ve abocada en un aspecto de su vida que han llegado al límite y que, oye, tienen que realizar pues una especie como de golpe para ganar unas grandes cantidades de dinero, en este caso un robo de joyas, y para poder salir ellos de esa situación de parias de la sociedad. Porque los personajes de las películas de John Huston en esencia pues eran realmente así. Se puede decir también, como otro punto, también a destacar, que los personajes, todos ellos tienen su momento de gloria. Sobre todo en lo que se refiere a los personajes o al personaje de Sterling Hayden y de Sam Jaffe. Es decir, el protagonista, que al principio sale en la película, persiguiéndole la policía, porque acaba de perpetrar no un robo de guante blanco, ni muchísimo menos, pero que digamos que puede ser un ladrón más de 3 al cuarto. Y sobre todo el personaje extraordinariamente interpretado por Sam Jaffe, que es ese profesor alemán, que es el que perpetra o el que tiene completamente, por así decirlo, muy puntualizado todo lo que es el robo, muy mecanizado, lo tiene todo muy bien planificado para que no haya ningún error, pero que lo que necesita, evidentemente, es una, por así decirlo, una financiación de ese golpe, pidiendo unos cuantos miles de dólares al personaje del abogado corrupto. Otro de los personajes importantes de la película, que yo considero que es importante para que veamos el contraste que hay entre el abogado corrupto interpretado por Louise Colhern, es la mujer de este abogado corrupto, que debe tener una especie como de depresión porque siempre la vemos dentro de ese dosel, dentro de esa cama, intentando pues con una serie de acciones o de actividades un poco infantiles, intentando jugar a las cartas con su marido cuando él está tremendamente ocupado, teniendo conversaciones banales, pero que evidentemente no sabe que su marido está dentro de una trama corrupta realmente tremenda, de ese robo de joyas, y que además tiene el personaje de la sobrina amante, que es realmente Marilyn Monroe. Se puede decir que el personaje de Louise Colhern es el personaje que más al límite vive dentro de esta película, el del abogado corrupto, el que quiere financiar todo lo que es este proceso que es el robo de joyas, ya que pues él vive en una gran mansión, tiene supuestamente grandes riquezas, pero que debido a una serie de desafortunados encuentros con el destino, pues ha terminado completamente arruinado y que no puede financiar el proyecto, ese robo, aunque evidentemente levantando las confianzas de sus compañeros del golpe, pero que lógicamente no puede financiarles bajo ningún concepto. De ahí las desconfianzas de los personajes de Sterling Hayden, de Sam Jaffe. Pero para ver, como os estoy comentando, todas las relaciones de personajes que tiene esta complejísima película de cine negro, lo mejor es que la visualicéis por vosotros mismos. La jungla de asfalto es para mí una película que, dentro del cine negro, engloba todos los aspectos clásicos de las grandes películas policíacas y de las grandes películas de cine negro. Un reparto magnífico, un guión extraordinario, estupendamente adaptado, una dirección artística basado en una fotografía tenebrista, en una fotografía deudora del expresionismo alemán, porque se tratan temas truculentos, un personaje muy bien definido, es decir, un protagonista muy bien definido. Todos los protagonistas, todos los elementos, todos los personajes de esta película tienen algo que ocultar, tiene algo que siempre tienen la recámara, planes ocultos respecto a sus compañeros, una huida hacia adelante cuando haya obtenido ellos su botín, la manera de poder engañar también a sus compañeros para poder llevarse más parte de ese botín, más parte de joyas. Es decir, La jungla de asfalto reúne pues todos los grandes pilares del género del cine negro, tal como se habían establecido hasta el momento, pero que también irían evolucionando con el cine clásico pues hasta la llegada de otros clásicos, como por ejemplo la maravillosa trilogía del Padrino, donde el cine negro ya dio pues un aldabonazo gigantesco para proclamarse como uno de los grandes géneros de la historia del cine. Otra serie de películas deudoras, como Érase una vez en América, de Sergio Leone, también trata temas muy controvertidos y con personajes todos ellos muy perdedores, como en La jungla de asfalto.
e incluso también ya como recordatorio una película realizada hace ya 20 años que fue Los Ángeles Confidencial de Curtis Hanson, interpretada por Russell Crowe, por Guy Pearce y por Kevin Spacey, en aquella en la que Kim Basinger recibió su único Oscar en su carrera, pero que también es muy deudora y muy seguidora de todos estos clásicos del cine negro, sobre todo La Jungla de Asfalto. Yo creo que La Jungla de Asfalto, como película policíaca y de cine negro, si os gustan, es un film que no debéis perderos bajo ningún concepto. Es una película que hace las delicias de cinéfilos, de no tan cinéfilos, pero todos aquellos que buscan un cine serio, un cine de personajes, un cine de guión, un cine de diálogos, pero que también no descuiden la parte visual, la parte técnica, con unos primeros planos realmente extraordinarios. Abundan los primeros planos, como os he comentado, de personajes en el que desarrollan una serie de diálogos, pero que en un segundo plano hay otro personaje que siempre, por así decirlo, y enfocado desde la espalda del personaje, siempre le va a llevar a la contraria, siempre estará en su contra, pero para darnos esa contraposición dentro de lo que es el orden lógico de los personajes, evidentemente John Huston filma unos primeros planos y ese personaje secundario que os digo desde sus espaldas, desde un plano medio, pero al lado del personaje en contraposición a los diálogos que recitan. Los planos, los contraplanos, los planos secuencia, el montaje muy meticulosamente medido, dejando que los personajes se desarrollen dentro de lo que son las secuencias, los planos secuencias, la iluminación deudora del expresionismo alemán, todo ello conforman una auténtica obra maestra del cine negro. Yo os recomiendo fehacientemente La Jungla de Asfalto, un clásico de los años 50 que además de ser el trampolín, la rampa de lanzamiento para aquella magnífica actriz que fue Marilyn Monroe, esa gran estrella del cine que fue Marilyn Monroe, más estrella que actriz, también tiene un reparto maravilloso, una dirección de actores magnífica, una planificación estupenda, con una, por así decirlo, iluminación extraordinaria y sobre todo también un punto a destacar es su puesta en escena, siempre muy deudora y muy característica del cine de John Huston, sobria, calculada, con unos personajes en sus momentos difíciles, unos auténticos perdedores, pero que quieren evolucionar y escalar estratos en la sociedad, aunque sea realizando robos. Para ellos el fin, evidentemente, justifica los medios. Una dirección de actores, como digo, encomiable, una trama milimétricamente y cuidadosamente planificada dentro de un guión extraordinario y muy bien adaptado por el propio John Huston, y que no deja cabo suelto en ninguna de las partes, tanto iniciales como en el nudo, como el desenlace y las partes finales de la película. La Jungla de Asfalto es una película que sin duda no os podéis perder. Es un clásico, ya no del cine negro, es un clásico de todos los tiempos, del Hollywood, de esa época dorada entre 1945 y 1955, que ya hoy en día es ya no imposible, pero prácticamente imposible de emular. La Jungla de Asfalto, un auténtico clásico de la historia del cine. Espero que la veáis, espero que me pongáis aquí los comentarios en la caja, os suscribáis a mi canal para más críticas tanto de cine negro, como de cine clásico, como de cine contemporáneo, cine moderno y toda clase de cine que pueda caer en mis manos. Yo estaré aquí para comentaros todas las películas que yo pueda, tanto modernas como antiguas, clásicos y de todas las épocas y géneros. Espero que hayáis gustado la crítica. Os recomiendo fehacientemente La Jungla de Asfalto. Es una película que no os debéis perder. Si os gustan las películas con muy buenos diálogos y con unas interpretaciones estupendas, os recomiendo fehacientemente La Jungla de Asfalto. Un auténtico clásico de la historia del cine. Una obra maestra. 5 estrellas. Un 10. Os la recomiendo fehacientemente. Hacedme caso. Buenas noches y hasta mañana.